Nelly Noemí García Pérez. Buenos días a todos. En los sexenios llamados neoliberales se fue desdibujando la clase media, quedando la clase baja y la alta, y un grueso de la población en pobreza extrema. Es cierto. No es completamente al revés, según dicen. En esos sexenios fue cuando se crea la clase media. No, bueno, viene surgiendo y claro, a partir de la segunda mitad del siglo XX se vuelve la clase fundamental. Y en efecto, sí padece la crisis de los 80, pero no desaparece ni remotamente. Pues basta ver la composición urbana de la capital para ver que lejos de desaparecer, aumenta. Sí, porque mira, o sea, la lógica de lo que hemos visto en los últimos años es, y a mí yo odio esta manera en cómo se están planteando la idea de las clases sociales, porque lo que está haciendo el gobierno, el presidente prácticamente es enconar, ¿no? Uh-huh. Está, la clase media hace, dice, torna, los manipulan. O sea, ahorita los villanos de su propia narrativa es la clase media. Pero el punto es que, ¿por qué se dice que la clase media es la que sostiene buena parte del país? Porque en tiempos de crisis, a los ricos, la gente que tiene los medios de producción e inversiones aquí en el resto del mundo, pues no les va mal. Es decir, ellos siguen con sus negocios, si tienen que sacar dinero lo van a sacar, si cambian de lugar la inversión lo van a hacer. Tienen exenciones fiscales, que es lo que ha combatido ahora el gobierno en muchos sentidos, me parece muy bien también. Y luego la gente de la clase, digamos, proletaria, como dice Mario, la gente que menos tiene, recibe muchos programas asistenciales. Entonces lo vimos desde la época de Salinas, el Pronasol, lo vimos en oportunidades con Fox, y así sucesivamente. Por una u otra cosa, te dan más tiempo para pagar, hay ayuda asistencialista, hay programas, hay becas. Pero a la clase media, no. O sea, la clase media es la que tiene que seguir como con crisis o sin crisis, con crecimiento económico o sin crecimiento económico, tiene que seguir cumpliendo con todas sus obligaciones como ciudadanos con respecto al Estado, que los impuestos, que el predial, que el agua, etcétera. Entonces, hay veces que la clase media sí se va empobreciendo. Y entonces quizá lo que antes podía, por ejemplo, les pongo un caso, mi papá terminó siendo director de un hospital del IMSS. Mi mamá nunca trabajó profesionalmente, sino en casa. Éramos 4. Y nada más con el sueldo de mi papá del IMSS, pues pudimos ir a la escuela, estudiar, etcétera. Hoy en día un médico del IMSS difícilmente sostiene una familia de 6 integrantes. ¿Y que comen? Bueno, además. Entonces, ahí te das cuenta cómo sí se va empobreciendo la clase media en tiempos de crisis, pero desaparecer no. Mira, ahorita que dijiste de los impuestos, está saliendo una información hoy. En México, según el tamaño de su economía, están comparándola en ese porcentaje, recauda menos impuestos que los países que son paraísos fiscales. México recoge menos impuestos que los países denominados paraísos fiscales. Entonces, si eres un millonetas, no tienes que salirte de México. Aquí lo más probable es que no pagues impuestos, como los pagarías en un paraíso fiscal. Fíjense lo curioso. Claro, estamos hablando de las fortunas, porque como explicó bien Alejandro, la clase media, a esa sí le cae Lolita. Mensaje, maestro Alejandro Rosas, dígame quién dijo esta frase. México es tan rico que en 500 años de saqueo no se lo han podido acabar. Espero respuesta solo de usted. Gracias. No, la verdad no tengo idea. Pero esa debe haber sido, ¿qué? ¿López Portillo? ¿No dice la respuesta?
¿No? Sí, yo lo sé, pero no le voy a decir. A nosotros sí, María, por favor. Cuernotes. Eso. Y otro mensaje. Alejandro Rosas Robles no está descubriendo el hilo negro. Sabe a la perfección que es desde hace 500 años que llegaron los españoles, que la Iglesia está vigente en México. No, pero no como antes. Ha perdido poder, A ver, ha perdido... no es lo mismo haber sido casi un estado dentro del estado, que fue hasta el siglo XIX, a lo que es hoy. No, hoy, desde luego, hay cosas que se le pueden criticar a la Iglesia, pero el poder que llegó a acumular a mediados del siglo XIX fue lo que provocó la guerra de reforma. Era para quitarle el poder político a la Iglesia, punto. Lo consideraban el banco hipotecario de la época, por la cantidad de propiedades que tenía y que no eran exclusivas para su naturaleza, porque cuando las leyes de reforma deciden quitarle las propiedades a la Iglesia, les permitieron conservar las que fueran o sirvieran para la naturaleza de su obra, es decir, los templos, quizá algún convento u orfanato y ya. Pero ¿para qué querían tener una hacienda de 5,000 hectáreas? Si nacías y no te registraban, no habías nacido. Si no te casaban, si no te enterraban. Bueno, Sí. el diezmo. El diezmo, que se supone que era el 10% de tu sueldo anual que tendrías que darlo a la Iglesia, era obligación, y si no lo pagabas podían llevarte a la fuerza pública. Esa fue una de las primeras leyes prerreformistas, de que no había obligación de que la gente pagara el diezmo. Era una cuestión de conciencia. Otro mensaje. ¿Será políticamente correcto decirle nigromante al nigromante? No vayan a decir hoy que es racista. No tiene No, nada porque que no ver tiene que ver con el color eso. de piel. Un nigromante es alguien que lee el futuro a través de los muertos, poniendo las manos encima de los cadáveres. Hace magia negra. Eso. María Isabel Cruz Valencia. Buenos días. Tengo 50 años. ¿Cómo se define la clase alta, media y baja? Saludos desde Tequisquiapan, Querétaro. Pues por el nivel económico se entiende y los beneficios que tiene a su alcance. Esa es la diferencia principal. Claudia Almaraz. Claro, la clase media se convirtió en clase alta por los robos que se les permitieron en la época de Salinas a Peña. Y la que no pudo robar se volvió la clase pobre. O sea, Ahora es culpa de Salinas y Peña.